Bienvenidos a Comunicando Psicología. Para mí un gusto saludarlos en este espacio de salud mental donde conectamos con especialistas de la salud mental y física, porque a la final todo está muy conectado y pues esa es la invitación también para que ustedes se conecten cada día a este espacio y gracias de verdad por estar ahí. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Ella es la psicóloga clínica Catalina Suárez, a quien vamos a darle la bienvenida. Es la coordinadora académica de una fundación preciosa que ya vamos a conocer más a fondo y sobre todo porque va ligada al tema que traemos en el día de hoy. Catalina, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Gracias por esta invitación. Qué bueno tenerte con nosotros hoy aquí, sobre todo porque vamos a hablar de un tema sensible. El tema de la psicooncología, que es una rama de la psicología que estudia todo lo que tiene que ver con el cáncer, con las enfermedades terminales, con enfrentarse a la muerte, sobre todo pues obviamente enfocado al cáncer, pero la mirada que vamos a tener hoy es hacia el tema en los niños. ¿Por qué? Por esa fundación que les mencionaba ahorita, Corporación Lazos y Vida, de la que Catalina es la coordinadora académica y llevan una labor preciosa. Y porque quizá nos podemos detener aquí y pensar, tiene que ser duro, tiene que ser difícil trabajar con esa mirada de ver que un niño tiene cáncer y poder entender por qué a un niño le da cáncer si está pequeño y también los papás cómo conectan con eso. O sea, hoy va a ser un programa que de verdad vamos a disfrutar y pues vamos a aprender también qué es como la intención. Bueno, Catalina, entonces, ampliemos ese concepto de psicooncología, ¿de acuerdo? Y cómo ustedes llegaron a la corporación y están trabajando en esto. Bueno, pues como para no sé, completar un poco, la psicooncología es una subespecialidad de la oncología, o podríamos decir que es una especialización que pueden estudiar psicólogos, psiquiatras, médicos. Hay un catedrático español que se llama Ginés Lorca. Él dice que la psicooncología estudia los psicoinductores, que serían los factores que pueden llevar un desarrollo en una enfermedad oncológica, entre esos serían unos factores emocionales, ¿cierto? Y las psicoconsecuencias, que serían, digamos, la forma como cada individuo da una respuesta orgánica, cognitiva, física, emocional a la enfermedad oncológica. De acuerdo, muy bien. ¿Cómo llegamos nosotros a tener esta corporación? Somos 4 socias fundadoras, 2 psicólogas, una trabajadora social y una pedagoga, que venimos trabajando hace muchos años en cáncer infantil, en una fundación. Y después decidimos crear una corporación que tuviese una mirada diferente y que además la diferenciara de otras instituciones. Nosotros no somos un hogar de paso, los niños no duermen ahí, no viven allí, nosotros damos todo el apoyo psicológico, social, educativo, en todo el aspecto legal, y además tenemos una línea de investigación, que es la que yo coordino. Hacemos capacitaciones, publicaciones, estamos en este momento con un grupo de investigación. Entonces digamos que hacemos un trabajo muy interesante. Muy interesante, muy completo, interdisciplinar, entonces creo que abarca bastante de todo lo que tiene que ver con el tema. Me gustaría que empezáramos a describir, Catalina, cómo enfrenta o cómo percibe un niño un diagnóstico de cáncer. O sea, esos antecedentes que se presentan ahí cuando se enfrenta a ese diagnóstico, ¿cómo es eso? Pues es que yo creo que el mayor temor frente al cáncer infantil es de los padres. Eso es lo que nos encontramos generalmente. ¿De qué va a depender? Obviamente que un niño o un adolescente, porque trabajamos con adolescentes también, enfrente la enfermedad. Yo diría que de 2 factores importantes. El primero, digamos, el factor individual, cómo es cada uno. Es decir, cada niño, cada adolescente, con qué estrategias ha contado para enfrentar problemas en la vida, su estado evolutivo. No es lo mismo que un niño de 3 años tenga un diagnóstico a un adolescente de 15. Por supuesto. ¿Cierto? También su estado cognitivo, ¿cierto? Y en especial las experiencias previas al cáncer. Si yo soy un niño de 10 años a que su abuelito se le murió de cáncer, ¿cierto? O no, nunca tuve conocimiento del cáncer, esas experiencias previas al diagnóstico van a ser fundamentales. Yo creo que es mucho más complejo un diagnóstico para un adolescente,
Para los niños, en especial, eso es para los padres, para los cuidadores, para la familia, porque el niño está en espejo con la familia, son un espejo. Entonces, el niño, a diferencia del adulto, no viene con una cierta experiencia frente al cáncer, frente a la vida, frente a los problemas. Nosotros, todos los que nos preguntan, debe ser terrible trabajar con esta población, muy difícil, en realidad no. No es difícil. Yo creo que lo primero es no tener una mirada de lástima, es un trabajo que venimos haciendo, ni de pesar. Los niños tienen una condición orgánica que es necesario ponerle cuidado, pero en realidad son niños común y corriente. Es que sí, yo creo que definitivamente, Catalina, tenemos que aprender a vivir como viven los niños, a enfrentar como enfrentan los niños, porque creo que los adultos nos enredamos más siempre en la vida. Sí. Entonces, y lo estás describiendo en lo que nos estás explicando. Sí. Ese niño asume su enfermedad de manera distinta. Quizá para él los temores vienen por la proyección de los padres, que enseguida vamos a hablar de eso, porque también ese papá, esa mamá está impotente frente a un tema que enfrenta a la muerte. Total. O a la recuperación, porque también supongo que hay, o sea, estoy segura de que hay muchos casos en los que los niños se recuperan. A ver, nosotros dentro de las estadísticas nacionales de Colombia no estamos muy bien parados. En realidad la incidencia de cáncer infantil es muy baja. Por eso no es en televisión casi publicidad cero sobre prevención en cáncer infantil, como a diferencia de cáncer en las mujeres, ¿cierto? Sí. No hay mayor incidencia. Los casos anuales son más o menos se estima más o menos 2.200 casos. El problema de Colombia es que somos de los países de las tasas más altas en mortalidad, entonces no tenemos mucha incidencia, pero nos mueren los niños. Hasta hace más o menos 7 años la mortalidad era de que se nos moría más o menos, aproximadamente entre el 50 y el 60% de niños diagnosticados. Eso es una vergüenza, porque otros países tienen supervivencia del 90%. En este momento se supone que estamos ya con una sobrevida del 60%, o sea, se nos mueren el 40%. ¿Y esto a qué se debe? Los factores que se han reconocido por el Ministerio de Salud, ¿cierto? Por todo el trabajo gubernamental que viene hace más o menos unos 15 años, el Instituto Nacional de Cancerología, es que reconoce unas variables, por ejemplo, la mala alimentación, el diagnóstico tardío es terrible, porque además diagnosticar cáncer infantil no es fácil, no es como a nosotras que nos dicen vaya y tóquese a ver si tiene una masa, etcétera, debemos hacer unos exámenes, porque el cáncer infantil presenta una sintomatología muy similar a los problemas de la infancia comunes, dolor en los huesos, dolor de cabeza, dolor en los músculos, muchas veces anemia, ¿cierto? Entonces no es tan fácil el diagnóstico. Y es como la idea también, Catalina, de que el niño es sano, ¿cierto? Como que tenemos en la cabeza de que está empezando la vida. Sí, cuando pensamos en la muerte casi siempre nos vamos a las personas más mayores, pero está claro que nos podemos morir en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida. Pero sí está eso muy metido aquí, de que pues es un niño, está empezando la vida, no está enfermo, entonces claro, yo creo que dificulta. Sí, igual ahora hay unos programas, creo que en medicina, muy importantes que les están ayudando a los médicos a hacer diagnósticos precoces. Bien, vamos a hablar de los papás, ¿de acuerdo? Frente a un diagnóstico de cáncer en su hijo, ¿de acuerdo? Puede ser, obviamente, aquí el que recibe la noticia es el padre. Sí. O la madre. ¿Qué hace una persona? Normalmente, ¿cómo reacciona frente a preguntas de decirle o no al niño la enfermedad que padece? ¿Qué podemos aportar ahí? Mira, Sandra, hace muchos años se ha hablado de algo que se llama la conspiración del silencio, que va en niños y en adultos, ¿cierto? Sí. Es la información que le damos a los pacientes, ¿cierto? Con los niños había mayor silencio, pero mayor silencio por el miedo de los padres, porque hoy todavía relacionamos cáncer igual a muerte, ¿cierto? Para los papás. Creo que todos los que trabajamos en el área de la salud estamos de acuerdo en que es muy importante decirle al niño el diagnóstico. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Tenga 3 años, 4, 5, 10, 15, ¿cierto? Dentro de la corporación es necesario para el ingreso a la corporación que los papás le hayan dicho al niño que tiene diagnóstico, porque va a llegar un niño y va a haber un montón de niños, calvitos, otros con algunas otras asuntos,
que hablan sin ninguna preocupación y sin ningún temor de su enfermedad. Claro. ¿Cierto? ¿Cuáles son las ventajas de que un niño sepa que tiene cáncer? Primero, que va a tener autocuidado. Nosotros tenemos niños de 5 años o de 6 años que, por ejemplo, vamos a algún sitio y le dicen, ¿quiere comerse tal cosa? Ellos dicen, no puedo, no me hace bien, me estoy cuidando porque estoy recibiendo una quimio. Se hacen más responsables. Por supuesto, el niño va a tener sensación de mayor autonomía y control. Así es. ¿Cierto? Y lo otro es que va a poder confiar en los papás. Nosotros hemos tenido casos en los que, por ejemplo, la mamá le decía, hoy es el último día que te van a chuzar para una quimioterapia, cuando son ciclos hasta de meses de quimioterapia. Entonces la mamá era una mentirosa. Entonces no es bueno mentir, es importante hablar con el niño, ¿cierto? Obviamente, un niño de 5 años no voy a traerle una explicación ultra definida Sí, claro. del cáncer. En su lenguaje. Exacto, en su momento evolutivo, en su momento cognitivo, pero que él sepa. Muy bien. ¿Cómo afronta la enfermedad de un niño? Cuando se le dice, esto es lo que te pasa, tal cosa, en su momento, como lo acabas de explicar, pero ¿cuál es la respuesta? Lo que pasa es que con el cáncer yo digo que al principio siempre es como, los más chiquitos no entienden. Pues es como, ¿qué pasa mi mamá? ¿Por qué llora mi papá? ¿Por qué llora mi mamá? Algo está pasando, ¿cierto? Ajá. ¿Y qué es el cáncer? ¿Cierto? Sí. Ellos se relacionan con la enfermedad, en especial los más pequeños, es porque estoy en el hospital, porque no puedo salir, porque no me pueden visitar, porque me siento mal, estoy mareado, etcétera, ¿cierto? Entonces, con el cáncer vamos a tener unas distintas fases de afrontamiento. Entonces, al principio el diagnóstico es un poco shock, por ejemplo, para los adolescentes. En el tratamiento, como durante la enfermedad que se aplican los tratamientos, los niños van a empezar a presentar ansiedad, porque me van a chuzar o me van a hacer un tratamiento, ¿cierto? Depresión, porque me toca alejarme muchas veces de mi grupo. Si en el colegio a mí me empiezan a decirme, como un niño que le decían niño bombombún, porque no tenía pelo, ¿cierto? Entonces, cada momento, como le decías, puede que haya una etapa de recuperación o una etapa de posibilidad de la muerte. En cada momento, en cada etapa, los niños van a tener que encontrar herramientas para afrontar. ¿De qué nos encargamos de eso? Los especialistas podemos ayudar muchísimo. En la corporación se les brindan herramientas a los niños, a la familia y en especial a los hermanitos, porque son los que quedan silenciados por el cáncer, ¿cierto? Para enfrentar, porque no solamente lo enfrenta el niño, con el cáncer infantil enfrenta el hermanito, que además es el que le toca hacerle las tareas, tenderle la cama y un montón de situaciones. Y también, perdona, Catalina, Sí. creo que ahí juega el hecho de, ¿por qué le está pasando a él eso y a mí no? Total. Es como un poco ahí la culpa, como el digerir la enfermedad y decir, claro, es un peso también para ese hermano. Absolutamente, los niños, los hermanitos de los niños con diagnósticos sufren muchísimo, ¿cierto? Pero además sufren porque además, como te digo, les toca hacer trabajos Claro. que ya no. Entonces nosotros con la familia siempre trabajamos, bueno, a ver, el niño puede que no pueda barrer, pero puede lavar la loza y puede arreglar la cama, ¿cierto? Claro, no es quitarle responsabilidades. Por supuesto, insistimos, es un niño absolutamente normal. Claro. ¿Cierto? Entonces eso es importante. ¿De qué dependerá el afrontamiento? Del sistema de creencias, del sistema psicológico, emocional, de cómo enfrente la familia la enfermedad. Tiene mucho que ver cómo el niño también la puede enfrentar. Bueno, y frente a la pregunta ¿por qué se enferma un niño de cáncer? Bueno, yo creo que habría varios factores que pueden llevar a un niño a enfermar de cáncer. Primero, un factor que puede ser genético, pero en esos casos se habla, por ejemplo, de predisposición genética, igual que las mujeres, ¿cierto? Si mi mamá no sé qué tiene cáncer de seno, yo puedo tener mayor predisposición que una persona que no. Y por eso también nos invitan al autocontrol, a los controles, al autoexamen. De infancia, ese tipo de cosas también. Okay. Bueno, otro factor es el factor ambiental, que nos interesa muchísimo. Si yo nací en Hiroshima y cayó una bomba atómica, o mi mamá o mi abuela, probablemente yo tengo una mayor probabilidad porque vienen ya con un daño genético, ¿cierto? Aquí en Colombia recibimos nosotros muchos niños que vienen del Chocó, que vienen con contacto de glifosato. Y lo hemos documentado, de eso se han acabado investigaciones, sabemos que hay otras investigaciones que no avanzaron, en Europa está prohibido, en algunos países está prohibido, y aquí pues hasta ahora lo están prohibiendo, pero sí llegan niños que a uno le dicen las familias, pasaban las avionetas, ahora no, mojando por ejemplo con glifosato la comida, el agua a los animales,
y nosotros recibimos muchos niños que vienen. Otro factor es el factor emocional, sin dudarlo. Nosotros tenemos niños, por ejemplo, con elaboraciones de duelo que no han logrado hacer. Hace un par de años, cuando yo hice una investigación, venían muchos niños de zonas de desplazamiento, ¿cierto? Y esto no me lo inventé yo, esto lo reconocieron los griegos siglos antes de Cristo, ¿cierto? Galeno hablaba que el cáncer le daba al humor melancólico a las mujeres tristes, ¿cierto? Así es. O sea, esto se conoce hace siglos, ¿cierto? La psicosomática se conoce hace muchos siglos y hoy sabemos que hay efectos emocionales que pueden desencadenar el cáncer. Muy bien, hoy estamos hablando con Catalina Suárez, psicóloga clínica, acerca del cáncer infantil. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir aprendiendo sobre este tema que lo decíamos al inicio. Es un poco denso, o no sé cuál será la palabra, pero que también nos acerca a realidades y a soluciones. Volvemos. Oído, oído pueblo, señoras y señores, mi nombre es Carlos Tobón, aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, me dicen el señor de las noticias y me han encomendado una misión, contarle de las cositas de la tierrita, lo que pasa en el pueblo mío que está en la montaña, de lunes a viernes, 12:30 del mediodía. Oído, oído pueblo. Bienvenidos a esta emisión central de CNC Noticias. 30 minutos de la información más relevante de lo que pasa en la región, en Colombia y en el mundo. Todo lo mejor del deporte local, nacional y mundial. Toda la información que usted necesita, la actualidad deportiva y cultural, la encuentra en CNC Noticias, de lunes a viernes 6:30 de la tarde, por CNC Medellín, el canal de nuestra gente. Si te toca tomar duchas frías porque tu calentador está malo o el horno ya no calienta como antes, soluciónalo con EPM a tu puerta, un servicio de expertos para la instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos en hogares y negocios. Agenda tu servicio. Llámanos al 604-4444-800 o ingresa a www.epm.com.co/inclinada EPM a tu puerta. EPM, por ti estamos ahí. Hoy nos acompaña Catalina Suárez, psicóloga clínica, hablando del tema de psicooncología, del cáncer infantil. Y estábamos aprendiendo mucho acerca de este tema. Y quiero retomar, Cata, hablando de la muerte. Es decir, cuando le entregan a un papá un diagnóstico de no hay nada más para hacer, estamos en fase terminal, ¿se le dice al niño, no se le dice? ¿O cómo enfrentar el tema de la muerte cuando hablamos de cáncer infantil? Bueno, yo creo pues que en la experiencia que hemos tenido en la corporación, y creo que los médicos también están de acuerdo, es que al niño se le debe decir. ¿Qué ventajas también tiene decirle a un niño que va a morir? Va a depender mucho obviamente del estado del niño. A veces los niños, cuando ya les dicen, por ejemplo, ya entró en la fase ya terminal, probablemente ni siquiera estén conscientes, ¿cierto? Depende mucho de ese tipo de cosas. Pero nosotros hemos tenido casos donde los niños, los médicos nos dicen, pero no sabemos por qué no se muere, ¿cierto? O sea, ya está en un estado, cuando el niño se lo llevan para el mar, o sea, para el lugar de origen, el niño llega y se muere. Es como si necesitara llegar, y nos ha pasado muchísimo. Lo cuento es porque nos ha pasado, ¿sí? ¿Cierto? Que esperan a llegar como al lugar donde están con sus animalitos, con sus hermanitos, con su mar o con su selva o no sé, a donde sea, para morir. Pero ¿cierto? Pregunto, ¿de acuerdo? Porque me pongo ahí en el lugar de ese seguidor, de ese televidente que nos ve, y cuando hablas del lugar de origen, ¿en qué sentido? ¿Es metafórico? Okay. Es decir, cuando estabas en el vientre de mamá y entonces estabas en el útero y entonces no. el mar, o donde naciste, sí. donde creaste tus, o sea, sí, tus primeros porque lo que pasa momentos es que aquí en Medellín, de vida. nosotros en Colombia no tenemos sino más o menos 4 sitios de recepción de cáncer infantil. Okay. Entonces nosotros recibimos en Medellín, por ejemplo, gente de la Amazonía, del Chocó, o sea, vienen muchos niños que tienen que alejarse de sus hogares.
¿cierto? De su entorno, De su de entorno. su lugar seguro, Sí. ¿cierto? Entonces eso puede pasar, pero también puede pasar y es muy importante que el niño pueda hablar con su familia, igual que los adultos, decir, tengo que dejar listo esto, quiero hablar sobre esto. Un adolescente, por ejemplo, es muy importante que pueda saber qué les preocupa a los niños. Nosotros en consulta les decimos a los niños cuando los acompañamos, y la mayor preocupación de un niño que va a morir es su mamá o su papá. No, es claro frío. ¿Qué les va a pasar y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces nosotros ayudamos desde la corporación, ¿cierto? Que por ejemplo la familia pueda hablar, que los puedan soltar. Nosotros hemos tenido familias que les decimos, mira, ya es hora de que lo sueltes, y la mamá va por la noche y le dice, ven, mira, vete, yo voy a estar bien, la coge de la mano, todo eso, y la niña se muere. Claro, es tranquila. un proceso también ahí de ayuda, de desapego, de entregarnos un poco en un momento doloroso, como es la muerte de un ser querido, que yo creo que el que ha pasado por eso sabe qué es. Y claro, cuando hablamos de un hijo, yo creo que tiene que ser bien dicen por ahí, pues cuando pierdes a tu pareja, entonces enviudaste, perdiste a tu mamá o a tu papá, te quedaste huérfano, pero ¿cómo se describe perder a un hijo? ¿Cierto? Claro. Como que eso no tiene ni nombre de lo triste que puede resultar. Pero también es ese trabajo de desapego, de entender que nos vamos a morir. Cualquier día, tarde o temprano, porque vivimos el ser humano con la idea de que estas cosas le pasan a todo el mundo, menos a uno. Recuerda que antes de estábamos hablando justo que nos han invitado a hablar sobre pacientes terminales, y la reflexión que hacemos es que todos somos terminales, desde que nacemos estamos para la muerte, no hay opción. Entonces, en esa medida en la cual nos entendamos como sujetos terminales desde el inicio de nuestra vida, porque ¿para dónde vamos? Todos para el mismo lugar. Por supuesto. Entonces, en esa medida, más allá de ser terminales, es qué podemos organizar, qué podemos construir de este final. Hay un libro que yo les recomiendo, se llama El Pato y la Muerte. ¿Cómo se llama? El Pato y la Muerte, no sé si ahí lo pueden ver, Sí. ¿cierto? De Wolf Elbruch, él murió creo que el año pasado, y es un libro bellísimo. Este libro lo trabajo yo con los niños, por ejemplo, y es un patico que se encuentra con la muerte, además la muerte es divina, pues tiene sus pantuflitas, de todo, y la muerte se encariña con el pato, y bueno, toda la cosa, y la pasan genial, pero con los días el pato empieza a sentirse más frío y más triste, y les quiero como mostrar una parte final, porque es una reflexión que me hizo un niño una vez. Al final, la muerte debe dejar al patico ir, ¿cierto? Y el libro al final dice, no da ninguna respuesta importante, dice, porque así es la vida. La muerte se sintió triste, pero así es la vida. Miren que no da una respuesta a la muerte. Claro. Y yo creo, Sandra, que ahí es importante, porque alguna vez un niño me preguntó, estaba muy preocupado, yo le decía, ¿por qué estás tan triste? Y me decía, porque se murió tal niño. Y yo le decía, ¿y te estás triste porque se murió? Y me dice, no, estoy preocupado. Yo, ¿por qué? Y me dice, ¿tú crees que la gente que se muere va al cielo? Y yo le dije, no tengo esa respuesta. Yo no sé, le dije, ¿tú qué crees? ¿Y qué te preocupa? Y me dijo, que había un pajarito afuera de la biblioteca que venía todos los días, y desde que fulanito se murió, no volvió. Yo creo que el pájaro se lo tragó y no pudo llegar al cielo. ¿Eso qué me permite a mí como terapeuta? Primero, yo no tengo respuestas ante la muerte, y creo que ningún terapeuta las tiene. Segundo, que uno lo que debe oír es la elaboración fantasiosa del niño. Al niño no le preocupaba tanto si el amiguito había muerto, sino si había llegado al cielo porque se lo había comido el pájaro. Claro. ¿Cierto? Entonces, otro niño me decía frente a este libro, a veces la muerte es como un pato que a uno lo abraza para descansar. Ah, qué bonito. ¿Cierto? Entonces, creo que poder escuchar esto, poder escuchar las elaboraciones de los niños es lo principal para la psicoterapia. Perfecto. Quiero que hablemos de este libro también, me estoy quedando calvo, que me comentabas también hace un momento, está muy ligado a la corporación. Y se me viene a la mente también cuando mencionabas ahora de ese niño que iba al colegio y claro, sus compañeritos lo miraban un poco raro. Hablemos de este libro. Bueno, me estoy quedando calvo, es el resultado de una investigación. Sí. De doctorado mía y un trabajo de investigación que se hizo en la corporación con otra compañera, está patrocinado por la Fundación Sudamericana. Es una guía para las familias desde el momento del diagnóstico
posiblemente hasta el final, ¿cierto? Que puede ser la recuperación o también puede ser la muerte. Lo bonito del libro es que viene todo el tiempo con lo que dicen los niños, entonces son las palabras de los niños. Ay, súper. Entonces los niños dicen, a mí en el colegio me decían que tenía una enfermedad contagiosa, por eso no se hacían conmigo. Claro, y hay historias ¿cierto? incluso de niños. Por ejemplo, aquí dice, en Jericó le dijeron a mi mamá que yo tenía cáncer. Me mandaron a Medellín y me operaron de un tumor en la cabeza. Yo escuché al doctor decir que tenía cáncer y sentí miedo. Ya que pasé por esto, no tengo tanto, pero tanto miedo. Lo dice Luis, de 9 años. Entonces son como experiencias, también que conectan con esa emoción que puede despertar un diagnóstico como estos y también que trasciende la emoción, ¿cierto? Exactamente. Entonces, qué bonito el trabajo que ustedes hacen allí. Cata, quiero que también hablemos de esas herramientas, de esas habilidades que tenemos que desarrollar los adultos, los hermanitos, el entorno que envuelve a un niño con un diagnóstico de cáncer. Yo creo que no es que tengamos que desarrollarlas, ¿cierto? Porque a veces se los decimos mucho a los niños también. Tienes mucha rabia con tu hermanito, no tienes que ser bueno con él tampoco, porque a veces tu hermanito también es como contigo, ¿cierto? Ajá. Por una razón, porque además los niños muchas veces tienen ganancias secundarias con la enfermedad. Entonces, la otra lo hablamos, ¿qué son las ganancias secundarias, cierto? Entonces yo cierta preferencia frente a todo, claro. Se fue mi papá de la casa, me enfermé y volvió, Ajá. ¿cierto? Mi hermanito me tiene que hacer la tarea, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante es que podamos desarrollar mayor comunicación entre la familia, ¿cierto? Herramientas que mejoren la comunicación. Yo creo que se necesita también, por ejemplo, en los casos del niño que está con diagnóstico, herramientas que le permitan el manejo del dolor. Yo recuerdo una niña de 5 años enseñándole a una niña que acaba de entrar al grupo de apoyo con estos títeres, le decía, que son además nuestros títeres, calvos, ¿cierto? Le decía, cuando te pongan la quimioterapia vas a inhalar, pensar en un lugar, respirar. O sea, una niña de 6 años, de 5 o 6 años, explicándole a una niña con los títeres, ni siquiera nosotros, que era lo que tenía que hacer para no estar tan triste, tan angustiada frente a los tratamientos. Sí. Yo creo que hay herramientas que sí se pueden brindar del manejo del dolor, ¿cierto? También herramientas para las familias, para resolución de conflictos, ¿cierto? Y herramientas también que tienen mucho que ver con la comunicación con los médicos en especial. A veces a las mamás les da mucho miedo hablarles a los médicos. Claro. ¿Cierto? Entonces decimos, vea, le dio, no sé, un paté de caracol que le dijeron que servía, vaya y cuéntele. No, yo cómo le voy a contar, no le tiene que contar porque qué tal que eso entre en discordancia con la quimioterapia y le haga una intoxicación, ¿cierto? A veces es difícil la comunicación, pero nosotros en Medellín tenemos unos oncólogos infantiles maravillosos en general, con todos los padres. Catalina, me quedo aquí como, ay, qué rico seguir hablando, conocer más, tienes más libros ahí. Sí. Se nos ha acabado el tiempo, pero ¿qué tal si haces ahí un repaso rápido de los libros que has traído? Porque pueden ser de mucho valor para papás que nos están viendo, para familias que están viviendo esa situación. Bueno, son distintos. José Libardo Porras, que además es un creador de aquí, tuvo cáncer, se llama Adentro una hiena, me parece importante, no solamente para cáncer infantil, sino para cáncer en general. Annie Boyer es una escritora, se llama Desmorir y habla sobre la dificultad de ser enfermos en el mundo contemporáneo. Nos pasa con los niños, son héroes, son valientes, son guerreros. Para nosotros ni son héroes, ni valientes, ni guerreros, son héroes. Perdón, son niños. Son niños. Son niños. Exacto. Claro, no nos interesa que sean héroes, ¿cierto? Muy bien. El cáncer desde la mirada del niño es un libro de una mujer española investigadora que murió de cáncer antes de terminarle su tesis de doctorado y tuvo cáncer en la infancia, es maravilloso. Y por último, creo que el mejor libro que existe para mi concepto sobre cáncer, que se llama El emperador de todos los males, es una biografía de un médico oncólogo que se llama Siddhartha Mukherjee, que es la historia del cáncer. Absolutamente recomendado. Ah, muy bien, me encanta estas recomendaciones que nos dejas hoy aquí, Catalina. Qué bueno compartir este espacio contigo. Alabo la labor que desempeñas desde la Corporación Lazos y Vida. Y pues la invitación también para que ustedes que están allí conecten con las redes sociales que han estado apareciendo a lo largo del programa
Y Catalina, de verdad, agradecerte. Espero que tengamos ocasión de compartir nuevamente este espacio para que sigamos profundizando y hablemos de más temas de interés, de salud mental. No, Sandra, a vos muchísimas gracias, qué invitación tan bonita, qué conversación tan amena. Y quiero simplemente decir algo, ¿Sí? La salud mental no compete solamente a la psicología, nosotros desde la corporación la salud mental la lleva la trabajadora social, la pedagoga, la psicóloga y todos los voluntarios que trabajan en la corporación. Y todo el tiempo estamos de grupos de apoyo al apoyo entre nosotros. La salud mental es algo que nos compete a todos. Ajá, muy bien. La construimos entre todos, la salud mental. Catalina Suárez, psicóloga clínica, nuestra maravillosa invitada el día de hoy. Siempre, siempre bienvenida. Y ustedes, mil gracias también por estar tan atentos a este contenido. Estamos en contacto y sigan conectados con este espacio porque lo estamos regalando con todo el amor. Nos vemos en una nueva ocasión.